Buenos días Bitcoiners, sean bienvenidos de regreso a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias que necesitas saber para la semana que entra en Bitcoin. Hoy es lunes 22 de marzo y tenemos muchísimo que cubrir en este episodio. Para arrancar hoy, vamos a hablar de que la Reserva Federal eliminó la excepción que tenían los bancos para poder comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, de la que hemos venido hablando aquí en varias semanas. Hoy vamos a estar hablando de qué pasa ahora que esta regla ha sido eliminada. También vamos a estar hablando de cómo podrían impactar las tasas de interés en los bonos del Tesoro que están subiendo, cómo puede eso impactar a Bitcoin. Y por último vamos a hablar de unos tips que nos compartió Ray Dalio acerca de cómo podemos posicionar los portafolios para el ambiente económico en el que estamos atravesando. Así que bueno, mucho que cubrir hoy, arranquemos con nuestro análisis. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que Bitcoin se vendió un poco durante la semana en la que se recibieron los cheques de estímulo, cerrando la semana abajo 2,77% en $57,381. Interesantemente también, la semana pasada vemos que el SP500 también estuvo abajo, al igual que el Dow Jones Industrial, con el Nasdaq siendo el único índice mayor en los Estados Unidos, quien cerró hacia la alza. Volviendo al punto de Bitcoin, pues lo que vimos también la semana pasada es que hubo también noticias positivas para Bitcoin durante la semana, como la que salió de parte de Visa, que la estamos colocando acá detrás de la pantalla. Básicamente, en una entrevista que dio el CEO de Visa, él básicamente indicó que Visa está trabajando para habilitar las compras de Bitcoin a través de credenciales Visa. Eso es una noticia bastante importante que obviamente pues le abriría las puertas a muchísimas nuevas personas a poder comprar Bitcoin, y considerando básicamente las noticias que salieron, el ambiente macro del estímulo de las noticias y la acción de precios que nos está dando el mercado, esto puede ser una señal de que hay inversionistas que están vendiendo Bitcoin hacia el momentum de estos cheques de estímulo. También es bueno mencionar que estamos dirigiéndonos, o sea, esta semana que comienza hoy es una semana de vencimiento de contratos para tanto opciones como contratos de futuro, las cuales tienden a ser, o este tipo de días cercanos al vencimiento de contratos tienden a ser periodos volátiles. Para hacer una nota también, si tomamos en cuenta las últimas 10 semanas de Bitcoin, sin tomar la que está arrancando hoy, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vemos que en las últimas 10 semanas hemos tenido 1, 2, 3 y 4 semanas hacia la baja, y si sumamos los retrocesos que ha habido durante esas 4 semanas, nos da un total de aproximadamente una suma total de una reducción de 40% si sumamos estas últimas 4 semanas en las últimas 10 semanas. Básicamente agarramos el periodo de las últimas 10 semanas, hubo 4 semanas donde hubo bajas, si sumamos esas 4 bajas nos suman 40. Si agarramos las 10 semanas anteriores, ¿verdad?, de Bitcoin, y llamamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vemos que en el periodo de 10 semanas anterior solo hubo 2 semanas donde hubo bajas. Y si sumamos esas 2 bajas, nos da una baja acumulada de 2,45%. Vemos que en las primeras 10 hubo solamente 2 semanas de baja, donde se sumó un 2,45% hacia la baja, y en las últimas 10 ya han habido 4 semanas de baja que nos están sumando 40%. Importante que mencionemos esto porque básicamente lo que esto nos refleja es que está habiendo ya bastante más volatilidad, tanto a la alza como hacia la baja en los precios de Bitcoin. Como resultado, o digamos resultando de toda esta nueva acción de precios reciente que ha habido, las tasas de perpetual funding, los perpetual funding rates de los swaps perpetuos, los funding rates de los swaps perpetuos de Bitcoin en los exchanges como lo son Binance y FTX, si vemos ahorita actualmente la de Binance está en 0,05%, y si vemos los promedios en 30 días 0,03%, o sea que actualmente está más alta que su promedio de 30 días. Si vemos a FTX también vemos que estuvo en un punto similar que el de Binance, 0,044%. Si miramos a su promedio de 30 días es 0,02%. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el funding rate del swap del futuro,
el funding rate del futuro perpetuo en Binance y en FTX está muy por encima de sus promedios de 30 días. Eso lo estamos viendo, eso es a diferencia de BitMEX. En BitMEX lo estamos viendo lo mismo. Igualmente en DXDY tampoco estamos viendo lo mismo. Pero dado que Binance y FTX son los que tienen más volumen ahorita, pues eso podría ser una nueva señal de mayor posible volatilidad en los mercados de Bitcoin en la semana que entra. En el mercado, en el mundo de las opciones, pues vemos que en los contratos de compra el interés abierto está bastante bien distribuido. Aquí vemos una concentración relativamente significativa en el área de los 80.000. También vemos que hay un interesante volumen o interés abierto en los 60. Y en el mundo de los puts, en los contratos hacia la venta, vemos que hay un bastante interés abierto en el contrato de los 40.000. Sin embargo, muchos de estos contratos están pues bastante fuera de estar in the money. O sea, están bastante fuera de estar en juego, ya que se encuentran muy lejos del precio actual. Volviendo otra vez a la gráfica, pues para tocar, digamos, otro punto más macro, las tasas que están subiendo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, básicamente se robaron todo el enfoque del mercado la semana pasada, una vez más. Interesantemente, pues estos aumentos en estas tasas se pueden interpretar como inversionistas anticipándose a futura inflación, lo cual es bueno para Bitcoin a largo plazo. Sin embargo, este aumento de las tasas de interés puede tener efectos negativos al corto plazo para Bitcoin, dado a unas dinámicas de mercado, cuales vamos a estar explicando en nuestra sección de qué tenemos para la semana qué tenemos para esta semana más adelante. Pasando al SP500, vemos que el SP500 cerró la semana pasada abajo 0,86% en 3.909 puntos. Si vamos a la gráfica diaria, vemos que la mayoría de las pérdidas vinieron el día jueves y viernes. Y esto fue dado a la noticia que ya cubrimos, que es que la Reserva Federal básicamente salió a decir que iban a estar eliminando esa excepción de básicamente de alivio de mercados capitales de emergencia que tenía para los bancos grandes. Esta excepción, la cual hemos estado entrando o hablando en detalle por las últimas 4 o 5 semanas, es la que tenemos atrás de su pantalla, que básicamente fue que la Reserva Federal básicamente dijo que no iba a estar extendiendo esta excepción de la cual hemos estado hablando. Esa movida pues envió a las tasas de interés en los bonos del Tesoro de Estados Unidos disparándose, cerrando la semana pasada arriba 5,93%, tocando un máximo de 1,75%, el cual fue un nivel que estuvimos hablando aquí hace 3 semanas. Eso pues obviamente creó un shock, digamos, en el mercado y bueno, como podemos ver acá, las tasas de interés en estos bonos han estado aumentando por 8 semanas consecutivas. También vimos que la semana pasada hubo voces muy importantes en los mercados de los bonos, como Jamie Dimon y Ray Dalio, diciendo que no tocarían un bono del Tesoro de los 10 a madurez de 10 años ni con un palo de 10 pies. Eso es una extensión o un decir que hay en Norteamérica cuando no te le vas a acercar a algo, pero por ninguna razón. Básicamente ellos están diciendo que no van a comprar estos bonos porque piensan que van a seguir subiendo las tasas y el precio de estos bonos va a seguir bajando. Pero bueno, pasando a algo más interesante. Si ya estamos, digamos, viendo que el aumento de estas tasas de estos bonos va a ser el consenso, que la mayoría de los participantes del mercado se anticipan, pues bueno, lo que uno como participante del mercado o cualquier participante del mercado quisiese anticipar en este punto es qué tan alto pueden subir y pregunta seguida, ¿cómo pudiera esto impactar a mi portafolio? Pues para tratar de responder la primera pregunta podemos tratar de entender el sentimiento de ciertos inversionistas acerca de cuándo piensan ellos que los bonos pueden ser, digamos, relativamente baratos relativo a las acciones. Como ya hemos hablado, mientras suben las tasas de los bonos, los precios de estos bonos caen y a algún punto, entre suban esas tasas, el precio va a caer suficiente para que los inversionistas piensen que comprarlos es atractivo. Vamos a ver una serie de preguntas
que básicamente publicó Bank of America esta semana pasada. Las respuestas de la encuesta que tienen detrás de mi pantalla, básicamente la encuesta le pregunta a un grupo de inversionistas a qué punto o en qué tasa se vuelve atractivo comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos del 10 años relativos a las acciones en la bolsa. Como podemos ver, según las respuestas, pues el punto más alto, que es casi 35% de los inversionistas, creen que una tasa de interés del 2,5% o más alto en el bono del Tesoro de 10 años sería el punto en el que esos se vuelven más atractivos que comprar acciones. Podemos ver que entre las respuestas no hay mención del nivel del 1,75. ¿Cuál es el nivel en el que estamos ahorita? El punto de ebullición en el cual, digamos, más del 50% de los inversionistas creen que se vuelve atractivo comprar estos bonos relativos a las acciones, ocurre en algún punto entre la tasa que llegue al 2% o al 2,5%. En ese, digamos, en un punto de medio entre el 2 y 2,5, norte del 2. ¿Por qué es tan importante este nivel del 2 y el 2,5? Pues bueno, para ver por qué es tan importante, vamos a ver la gráfica de esta gráfica que ven acá, que parece que ha estado subiendo sin cesar. Pues si nos salimos a ver la tendencia de esta gráfica a 20 años, vemos que acá empezamos, y aquí hay una tendencia que estas tasas en estos bonos de interés han venido bajando por los últimos 20 años. ¿Por qué se vuelve importante este punto del 2? Como pueden ver acá, aquí está el 2. Y el punto que los inversionistas están hablando es básicamente esta zona por acá. Entre el 2,5 ahorita y 2 acá. ¿Por qué es tan importante? Pues como pueden ver, si nos empezamos básicamente a salir, si los precios empiezan a llegar a estos niveles, pues empiezan a desafiar esa tendencia de 20 años. Y si eso ocurre, si esa tendencia se rompe, pues los inversionistas van a tener otros problemas mucho más grandes por los cuales preocuparse. Si jugamos a la larga, o sea, si le damos largas y asumimos que las respuestas de esta encuesta se van a materializar, pues eso pudiese significar que los mercados capitales, las acciones, se podrían mantener bajo presión y las tasas de interés de este bono de 10 años pudiesen seguir subiendo hasta que superen ese nivel del 2%. Ahí pudiese encontrar nuevos compradores y básicamente conseguir un balance entre las acciones y los bonos. Vamos a estar hablando de cómo puede esto impactar a Bitcoin en nuestra sección de qué tenemos para la semana que viene. Pasando al oro, vemos que el oro parece haber conseguido un suelo o un piso, terminando la semana pasada arriba 1% a $1,744 por onza. Interesantemente vemos que la semana pasada hubo un rally en el dólar, lo cual generalmente no es bueno para el oro. Sin embargo, el oro pudo sacudirse ese viento, digamos, esa turbulencia y cerrar la semana al alza 1%. Hubo un tweet muy interesante esta semana de Lina Alden que queríamos compartir con ustedes, que básicamente en el tweet ella señala que los precios del oro han estado relacionados inversamente o negativamente con las tasas de interés reales en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y la tasa real simplemente es la tasa del bono menos la inflación. Muy interesantemente, Lin también señala que los precios del oro se mantienen relativamente en línea con el crecimiento de la masa monetaria M2 en Estados Unidos desde el punto de vista per cápita. Así que interesante pues tener estas dos gráficas o correlaciones en mente mientras continúan subiendo las tasas y continúan subiendo las expectativas de inflación, a ver cómo pueden impactar el oro. Pasando al índice FTX de DeFi, vemos que la semana pasada el índice de DeFi tuvo una buena semana cerrando arriba 1,48%. Y si vemos que Bitcoin tuvo una semana negativa, al igual que Ethereum, pues es interesante que DeFi haya roto esa tendencia y haya sido el único índice que cerró la semana hacia el alza. Aunque no han habido más desarrollos en esta nueva ley potencial de la cual estuvimos hablando la semana pasada, que podría regular las transacciones en activos digitales en Estados Unidos, no ha habido más noticias, digamos, de esa. Lo que sí estamos empezando a ver son las primeras señales de apoyo institucional
para la compra de Ethereum en sus reservas. Y eso nos los dio la noticia que podemos ver acá de que la empresa Meitu la semana pasada compró más Bitcoin y Ethereum. Ya ellos habían de hecho hecho su primera compra la semana pasada, pero la semana anterior, pero la semana pasada volvieron a hacer una nueva compra. Y para darte un poquito de contexto, Meitu es una empresa que transa en la bolsa de valores de China. Es una empresa de tecnología y la han empezado a nombrar como la posible MicroStrategy de Asia. Habrá que ver, el tiempo dirá si van a haber otras empresas listadas en el mercado de la bolsa de valores de China que van a digamos, hacer transacciones similares. Sin embargo, es muy interesante ver cómo, qué tan global es este fenómeno de tener activos digitales en las hojas de reserva de empresas básicamente de varias partes del mundo listadas en los mercados capitales. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera, vimos que hubo un nuevo ajuste de dificultad que entró el viernes pasado, lo cual nos trajo a un nuevo máximo histórico de 21,87 terahashes para la dificultad de Bitcoin. Mirando al mempool, vemos que el mempool todavía se encuentra bastante congestionado y podemos esperar que los tiempos de transacciones y los costos de estas mismas transacciones se mantengan, digamos, en líneas similares a las que han estado en los últimos 14 días. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. Tenemos un par de eventos que van a ser bastante importantes para el mercado esta semana y queremos, digamos, mencionarlos al principio de esta sección. Primero que todo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, va a estar testificando frente al Congreso de Estados Unidos 2 veces esta semana, lo cual puede traer bastante volatilidad a los mercados, ya que tenemos muchísima tensión en todo lo que es el mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y esto va a estar muy probablemente moviendo los mercados. Igualmente, tenemos que GameStop, la empresa que ha estado, digamos, que ha sido la niña de los ojos de mucha de la media financiera estas últimas semanas y meses, reporta sus ganancias el día martes, la cual probablemente hará un splash y nos enteraremos, digamos, de sus resultados dado a su acción de precio. Interesantemente, otro punto que queríamos compartir era que el gran Ray Dalio, quien es un experto en los mercados de los bonos y el presidente o el director de Bridgewater, dio una entrevista este fin de semana con Bloomberg que fue muy interesante, en la cual compartió algunos tips para posicionamiento de portafolios en estos ambientes. Básicamente, una de las cosas interesantes que señaló Mr. Dalio es que cash is trash. O sea, el efectivo es basura, literalmente fue lo que dijo, y mantener efectivo básicamente le cuesta a un inversionista el 2% anual, lo cual en su opinión es demasiado. Sus consejos para este tipo de ambientes del señor Dalio, para portafolios, es no mantener efectivo. En todo caso, obtener un crédito o pedir dólares prestados o pedir efectivo prestado para comprar algo más. Su otro punto que digo que es muy importante es que la diversificación del portafolio es muy importante. Hay que asegurarse de que tengan activos en diferentes clases de activos con exposición a diferentes países y monedas y en diferentes geografías. Esos fueron, digamos, los tips que dio el señor Dalio. Y por un momento vamos a hablar, antes de que terminemos acá, de cómo pueden afectar las tasas de interés que están aumentando a Bitcoin al corto plazo. Si las tasas suben suficientemente, como ya hemos hablado, si suben lo suficiente, pondrá presión en los mercados capitales o en las acciones de la bolsa de valores. Cuando esto ocurre, las acciones que más sufren son las acciones de alto crecimiento, puntualmente tienden a ser en el sector de tecnología. Esto impacta a Bitcoin porque cuando hay presión de venta en empresas de tecnología y fondos de inversión ETF como los de ARK, esto pudiese impactar a Bitcoin. ¿Por qué? Porque ARK, uno de estos fondos, tiene como parte de sus componentes acciones del GBTC, que es el Grayscale Bitcoin Trust. Cuando el fondo se reduce, o cuando el tamaño del fondo se reduce, el fondo tiene que básicamente vender o deshacerse de algunas de sus tenencias, de esos activos que él tiene, de esos componentes, como lo que son el GBTC, lo cual crea presión de venta para GBTC, lo cual se traduce a presión de venta para los precios de Bitcoin en el mercado de spot.
De manera similar, mientras los bonos se van volviendo más atractivos relativos a las acciones, cualquier portafolio que esté long en acciones y que quiera reposicionar parte de ese portafolio hacia bonos, pues va a tener que reducir las acciones que tiene en ese portafolio long, las cuales pueden ser también MicroStrategy, GBTC o cualquier otra acción que tenga un componente de Bitcoin. Cuando esas acciones se venden, igualmente crean presión de venta para los precios de Bitcoin en spot, lo cual tiene un mismo efecto al que ya acabamos de describir. Ahora, a largo plazo, todo esto o estos efectos, esta presión de venta, debería netearse con la inmensa presión que tienen inversionistas para poner dólares a trabajar y protegerse de la inflación. Y la tendencia hacia la alza a largo plazo de Bitcoin debería resumirse. Sin embargo, siempre es bueno entender cómo esta presión de venta en acciones tecnológicas o de alto crecimiento pudiesen impactar a Bitcoin. Si tienen algunas preguntas o cualquier pregunta de todo lo que hemos cubierto hoy, pues los invito a que dejen su pregunta abajo en los comentarios y con mucho gusto vamos a tratar de responderla e incluirla en el contenido de la semana que viene. Si disfrutaron este episodio, si aprendieron algo hoy, les invito a que le den like y se suscriban a nuestro canal y lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que visiten ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6% en su Bitcoin y 12,5% en su USDC. Eso concluye el calendario económico de esta semana. Los quiero muchísimo, cuídense mucho y nos vemos la próxima.